Hola, bienvenidos y bienvenidos a la ayudantía número 7 de Ingeniería de Reactores, correspondiente al tópico de reactores de leche empacado. El enunciado dice, el compuesto gaseoso A, que presenta propiedades físicas similares a las del aire, es convertido según la siguiente reacción no elemental de segundo orden, y nos dan información de la reacción. La operación se realiza en un reactor de leche empacado en régimen isotérmico que contiene aproximadamente 50 kilogramos de catalizador en partículas de 0,01 eh, pulgadas de diámetro, con una porosidad de 0,25 y un área de contacto igual al perímetro del tubo. El reactor posee 100 tubos de acero de 1 pulgada 40S y un feet de largo cada uno. Actualmente opera tratando un caudal de 100 litros por segundo de reactivo puro a 20 grados Celsius y 2116 libras-fuerza por feet cuadrado, con una concentración de 10 mol por litro. Determine la conversión, el perfil de conversión, perdón, y la caída de presión a lo largo del reactor en función de la masa de catalizador. O sea, básicamente nos están pidiendo una función para la conversión y la caída de presión a lo largo del reactor en función de la masa de catalizador, que vendría siendo lo que está escrito acá arriba. Entonces, antes de comenzar, vamos a rescatar los datos que podamos encontrar en el enunciado. ¿Ya? Nos dicen, el compuesto gaseoso A, que presenta propiedades físicas similares a las del aire, o sea, este párrafo ya nos indicaría eh, que nosotros podemos considerar propiedades del aire para modelar A, es convertido según la siguiente reacción no elemental de segundo orden. Ojo aquí, no elemental de segundo orden. Entonces aquí nosotros podemos intuir en base a eso que la reacción de A vendría dado por la constante cinética por la concentración de A al cuadrado. ¿Ya? Ok. ¿Qué más nos dicen? La operación se realiza en un reactor de leche empacado con régimen isotérmico. Si está en régimen isotérmico, la temperatura de entrada es igual a la temperatura de salida. ¿Qué más sabemos? Contiene aproximadamente 50 kilogramos de catalizador. O sea, la masa de catalizador son 50 kilogramos. En partículas de 0,01 pulgadas de diámetro. O sea, el diámetro de partículas corresponde a 0,01. Y una porosidad del lecho, claro, de 0,25. Nos dicen que el área de contacto es igual al perímetro del tubo. Nos dicen que el reactor posee 100 tubos de acero de 1 pulgada 40S y un feet de largo. Ok. Nos dicen que el reactor opera tratando un caudal de... Vamos a escribir esto acá mejor. Tratando un caudal de 100 litros por segundo. De reactivo puro. Ojo con eso, reactivo puro. Es la alimentación. Y nos da la temperatura, 20 grados Celsius. Y nos dan otro dato acá, que ustedes si se fijan, es unidad de fuerza sobre área, por lo tanto se trata de la presión inicial.
Ok, y nos da la concentración inicial también. 10 mol por litro. Nos piden ahora determinar la conversión y aparte nos dan estos datos de acá. Ok, eh, para hacerlo un poco más expedito, yo pasé los datos acá en un Excel y normalicé el tema de el diámetro de partícula, lo pasé a pies para que sea un poco más cómodo. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Primero que nada tenemos que plantearnos cómo resolveremos el problema. Recordemos que tenemos que encontrar eh, una función de la conversión con respecto al catalizador y una para la caída de presión respecto a la masa de catalizador. Entonces, para esto les propongo recordar en primera instancia el balance de materia, que expresado para cuando trabajamos con catalizador y en función de la conversión queda de esta manera. Esto ya deberían ustedes manejarlo un poco. Eh, si tienen dudas con esto, les recomiendo revisar el Fogler que está explicado. La deducción es bastante similar a la del PFR, así que por ese lado no deberían tener mucho problema. Y tenemos la ecuación de Ergun, ¿ya? Que nos relaciona el tema de la caída de presión a lo largo de un reactor de leche empacado. ¿Y qué es esto? Ok, entonces tenemos dos ecuaciones acá que nos podrían ayudar. Eh, en este caso, nosotros nos dijeron que el régimen de operación era isotérmico, por lo tanto podemos despejar esto, esta, esta razón, y al mismo tiempo podemos despreciar el balance de energía, puesto que no nos va a aportar información útil. ¿Ya? Entonces, ahora analicemos qué es lo que tenemos de momento. ¿Conocemos SPA0? Sí, podríamos conocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el caudal que trabaja el reactor y tenemos la densidad del aire, que dijimos que podíamos tratarla como la densidad de A. Ya, esto lo voy a reemplazar al tiro. Ok, entonces tenemos el caudal y la densidad, ¿cierto? Entonces podríamos tener nosotros el flujo. ¿Qué más? Bueno, disculpen aquí, no era la densidad, era la concentración, perdón. Recordemos que este flujo es molar, no es másico, ¿ok? Pero tenemos la concentración inicial también, podríamos calcularlo. Entonces vamos a añadir una ecuación acá. FA0, ok, FA0 es el caudal por la concentración inicial. O sea, la conversión es lo que queremos calcular
y en función de la masa del catalizador. Ahora, ¿qué pasa con el término de la reacción? Porque acá nosotros, según lo que dedujimos del enunciado, se trata de LRA, pero aquí la diferencia está en que no tiene la comita, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? A diferencia de la reacción clásica, cuando nosotros trabajamos con RA, estamos hablando de unidades de mol por masa de catalizador por tiempo, ¿ya? Y si nosotros analizamos acá, tenemos una concentración al cuadrado, em, está en mol por litro, multiplicado por el K. Y el K a nosotros nos dan el litro cuadrado por kilogramo mol por segundo. Y si hacemos el análisis, nos va a quedar en la misma unidad que el RA, ¿ya? Si se fijan acá, nos va a quedar en las mismas unidades que el RA, entonces en realidad este RA que definimos acá arriba está expresado como en función de la masa del catalizador, ¿ya? Ok, por lo tanto, ¿conocemos RA? Sí, pero no del todo, ¿cierto? Entonces vamos a seguir desarrollando acá. ¿Qué pasó acá con el RA? Ok. em, entonces, esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera. De X en W es igual a K sobre FA0 sobre CA cuadrado. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros no conocemos em, cuánto vale CA cuadrado, ¿cierto? Porque tenemos que la densidad es variable debido a que la presión es variable a través del reactor. Entonces va a incidir en que la concentración va a ser variable. Pero si tenemos una relación para ello, ¿cierto? Tenemos que CA es igual a CA0, 1 menos la conversión, sobre 1 más el factor de expansión volumétrico por la conversión y la razón de las presiones. También está involucrada la temperatura, pero nosotros sabemos que como es isotérmico no afecta, ¿ya? Entonces finalmente podríamos expresar esto como nuestra ecuación quedaría como y en dw, que es igual a K, y reemplazamos el FA0, nos quedaría B0, CA0, CA0 al cuadrado, por lo tanto, bueno, ahí lo sacamos. 1 menos X al cuadrado, 1 más epsilon X al cuadrado, y la razón entre las presiones al cuadrado. Ok, aquí nos damos cuenta que se nos va la concentración inicial. Entonces, con esta ecuación conocemos el K, conocemos el B0, conocemos el CA0, pero no conocemos, o sea, no conocemos el epsilon y tampoco la conversión ni la razón entre las presiones. El único problema aquí que tenemos es el epsilon, que lo podríamos calcular como I a 0 por un delta, ¿ya? Entonces aquí vamos a pegar de nuevo otra hoja. Ok.
Entonces tenemos que calcular el epsilon ahora. Y dijimos que era el IA 0 por un delta. Pero ¿cuánto vale IA 0? Se preguntarán ustedes. Que es la concentración de A en el gas inicial. Ahora si nosotros nos recordamos un poco del enunciado, nos decía que el reactivo entraba puro. Por lo tanto el IA 0 es 1. Lo podemos obviar. Y entonces ahora la pregunta es ¿cuánto vale el delta? El delta equivale a, para una reacción genérica, por ejemplo, A más BB pasa a ser CC más DD. El delta viene siendo igual a los coeficientes estequiométricos sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo límite. ¿Ya? Y en este caso, para esta reacción de acá, nosotros tendríamos que el delta vendría siendo 3 sobre 1 más 2 sobre 1 menos 1, ¿cierto? Que nos da 4. Ok, vamos a anotarlo al tiro. Oh, esa es la pauta. Ok. eh, yo tengo anotado todos los datos acá que encontramos nosotros en el enunciado, que eran estos, para hacerlo más rápido y no estar pasando los datos directos ahora y perder un poco de tiempo en eso. ¿Ya? Eh, creo que lo único que cambiaba era este. Eran 100 tubos. Sí. Ya. Ok. Entonces, teniendo el epsilon, nosotros tendríamos bien definida esta ecuación de acá. ¿Cierto? Sin embargo, necesitamos apoyarnos de la segunda porque son dos variables las que no conocemos. Por lo tanto, necesitamos dos ecuaciones para resolverlo, que es la ecuación de Ergun, que la vamos a copiar y la vamos a desarrollar acá. Ok. Entonces, la ecuación de Ergun, ¿qué nos pasa acá? Primero que nada, no conocemos alfa, ¿cierto? No tenemos el valor de alfa, pero sí tenemos el coeficiente de expansión volumétrica, lo acabamos de calcular. Está listo. Entonces ahora la tarea que tenemos es calcular alfa. Y alfa se define como 2 beta 0, perdón, sobre el área de contacto por la densidad del sólido por 1 menos la porosidad sobre la presión inicial. Ok, tendríamos que calcular alfa. ¿Qué nos pasa acá también? Tenemos que seguir analizando. Parece un poco tragicómico, pero tampoco conocemos beta cero. ¿Cierto? ¿Se acuerdan este beta cero que era como la definición inicial de la ecuación de Ergun? Donde beta cero correspondía a G, 1 menos phi sobre la densidad del gas, sobre el G sub C, el diámetro partícula y la porosidad de nuevo al cubo, multiplicado por 150, 1 menos la porosidad, la densidad del gas, el diámetro partícula más 1,75 G. Se ve un poco asquerosa, pero les prometo que no es tanto. Ok, para calcular alfa necesitamos beta. Y ahora en beta seguimos analizando. Y ahí sí que ya, yo creo que ya deberían estar así como, ya, por favor, no quiero más. Y efectivamente, no tenemos el valor de G. Así que yo creo que aquí ya explotamos. Pero sí tenemos la porosidad. La porosidad sí la conocemos. Conocemos la densidad inicial del gas. Acuérdense que era la del aire. Tenemos el G sub C, el diámetro partícula y la porosidad. Tenemos también la viscosidad, que era la del aire, el diámetro partícula, y lo que nos faltaría sería el G.
Simplemente el G es el que nos falta. Ok. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué carajos es el G? ¿Qué es el G? El G corresponde al flux eh, másico de gas. Ahora es como la analogía de fluidos, ¿se acuerdan? Cuando uno tenía, no sé, un lecho en el cual pasaba un gas y el G era como la cantidad de gas por la sección transversal, el área transversal del tubo, de la masa del gas sobre el área transversal. Eso es el G, ya el flux másico del gas. ¿Y cómo lo calcularíamos? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo calculamos el G? Entonces, ¿cómo podríamos calcular el G? Muy buena pregunta. Tenemos que el G, que era igual a la masa del gas, sobre el área transversal, ¿cierto? Entonces, primero que nada, imaginémonos el reactor como un cilindro lleno de tubitos, ¿cierto? El reactor dijo que tenía 100 tubos, lleno de tubitos, los 100 tubos acá, que están dispuestos ordenadamente, ¿ok? Y dentro del tubo tiene las pelotitas que vendría siendo el catalizador. Este sería nuestro reactor, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo obtenemos la masa del gas? ¿Cómo podríamos obtener nosotros la masa del gas? Mm, yo le diría que para obtener la masa del gas podemos utilizar el caudal y la densidad del gas, ¿cierto? Al inicio, porque nosotros sabemos que lo que entra en masa, ojo, lo que entra es igual a lo que sale, en masa, no en moles. Entonces, si podemos utilizar los datos iniciales, no hay ningún problema. Ok, estamos listos con la masa del gas. Y el área transversal, ¿cómo la obtendríamos? Pues fácil, el área que atraviesa ese gas, ¿cierto? Que sería el área de los tubos, el área de todos los tubos sumados, ¿cierto? En este caso, el área transversal vendrían siendo el número de tubos por el diámetro del tubo, dividido en la mitad, al cuadrado por pi, ¿cierto? Pi r cuadrado. Y sería el área transversal. Pero aquí, como en todo el problema, tenemos que fijarnos en las unidades porque nada es fácil en la vida. Tenemos que el volumen está en litros por segundo y la densidad en libra masa por feet cúbico. Entonces tenemos que hacer la conversión de, de litros por segundo a libra masa por feet cúbico. Porque como ya vimos acá, va a aparecer un G sub C, entonces nos conviene mantenerlo en unidades inglesas. ¿Ya? A menos que lo transformen todo a unidades internacionales, pero hay muchos datos en inglesa también. Entonces, más conveniente en inglesa y después hacemos lo que tenga que hacer ahí. Entonces, el factor de conversión acá vendría siendo que un feet cúbico corresponde a 28,3 litros. ¿Ya? Entonces, traspasamos el caudal, 28,3 y nos quedan feet cúbico por segundo, perdón. Feet cúbico por segundo. Ok, ahora que estamos en feet cúbico por segundo, esto nos va a quedar en libra masa
por segundo. Y en el número de tubo. Ok, tenemos el número de tubo y nos falta el diámetro del tubo. Sabemos que son de una pulgada, 40S. ¿Pero qué nos quiere decir eso? Ahora, para seguir aumentando como el dolor de hacer este ejercicio, nos tenemos que acordar de nosotros, o sea, de cuando estábamos dando fluidos y nos decían en una tubería de acero, ojo porque decía que era de acero, en una tubería de acero de una pulgada, 40S o cualquier otra nomenclatura, se refería a que estaba normado. ¿Ok? Entonces nosotros nos teníamos que ir a la norma, que las tengo por acá, y teníamos que encontrar el diámetro nominal, que en este caso era 1, y nos daban eh, el nombre, por decirlo, el tag, que era 40S. Entonces con esto nosotros podríamos encontrar el diámetro interno. ¿Ya? Eso era súper importante porque si ustedes piden una tubería de, no sé, de una pulgada, quizá qué diámetro interno tenga. ¿Ya? Y al final ese es el que tienen que usar para los cálculos. Entonces tenemos el diámetro interno de 1,049. ¿Ok? Vamos a escribirlo acá. Diámetro tubo 1,049 inch. Y lo vamos a pasar a feet al tiro. Ok. Entonces, esto nos va a quedar en feet cuadrado. Por lo tanto, el G, como les dije, queda en flujo por unidad de área. Ahora podríamos calcular el G, ¿cierto? Está la eh, masa de gas, que es el caudal por la densidad del gas, y nos daba libra masa por segundo, y el G, que lo voy a calcular acá, por simplicidad, era la masa sobre, vamos a anotar aquí el área del tubo. El área del tubo es igual a el diámetro dividido en 2 al cuadrado por pi. Y el área transversal era igual al número de tubos por el área del tubo. Esto también es feet cuadrado y feet cuadrado. Ok, entonces tenemos al G, que es igual a la masa del gas sobre el área transversal. Y esto nos da feet cuadrados, no, libra masa sobre feet cuadrado segundo. ¿Ok? Ok, siguiendo, y ahora que tenemos el G, volvemos al problema, ¿cierto? Estamos listos con el G. Podríamos calcular el beta 0. Entonces, queremos calcular el beta 0. Ok, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis dimensional, ya que eh, estamos complicados con eso porque sabemos que a veces meten trampas ahí y puede que el ejercicio salga mal si es que no lo hacemos. Entonces lo vamos a analizar de esta manera. Vamos a analizar como una A1, A2 y A3, ¿cierto? Entonces el A1, ¿qué dimensiones va a tener? Las del G. Libra masa sobre feet cuadrado por segundo sobre la densidad, que está en libra masa por feet cúbico por el G sub C, libra masa, feet sobre hora cuadrado, libra fuerza.
Ok. Multiplicado por el diámetro de partícula que está en feet. Y la porosidad no tiene unidad, ¿cierto? Entonces, si le hacemos esta resta, o sea, esta división, nos quedaría que esta libra-masa sea con S. em, a ver, organicémoslo para verlo de manera más fácil. H cuadrado, libra-fuerza, em, feet cúbico sobre feet cuadrado por feet cuadrado por libra-masa y por segundo. Entonces, si hacemos la división, ahora nos quedaría em, libra fuerza sobre libra masa, hora cuadrado sobre segundo. Y los feet nos quedaría uno partido en feet. Sí. Ok. El A2 lo tenemos como la viscosidad, que es libra masa sobre feet por segundo, sobre el diámetro de partícula, que es feet, que es libra masa feet cuadrado segundo. Y el G es igual a la 3, por lo tanto tiene las mismas unidades. Entonces el beta 0, si hacemos el cálculo de unidades, nos quedaría libra fuerza, libra masa, hora cuadrado. Ya se huyó esto ya de nuevo. Hora cuadrado sobre segundo, 1 partido en feet, por libra masa, feet cuadrado segundo. Y aquí vemos instantáneamente que hay un problema con las unidades, ¿cierto? Tenemos aquí el G sub C en horas y el G estaba en segundos. Por lo tanto, vamos a tener que añadir un factor de conversión que es 3600 segundos por hora y eso al cuadrado. ¿Ok? De esta manera se nos va. Y el beta 0 quedaría como libra fuerza sobre feet cúbico. Entonces, ahora a calcular. Ya que eh, tenemos el valor. Entonces vamos a calcularlo por partes. A1, A2 y A3. Tenemos G por 1 menos la porosidad dividido en la densidad inicial del gas por el G sub C por el diámetro de partículas por el phi al cuadrado. O sea, el cubo, perdón. Ok, el A2 son 150 por 1 menos la porosidad por la viscosidad dividido en el diámetro de partículas. Y el A3 es igual a 1,75 por G. Entonces ahora, en base a lo anterior, el B0 es igual a A1 por A2 más A3 multiplicado por 3600 al cuadrado. ¿Y en qué unidades? Nos daba en libra fuerza sobre feet al cubo. Ok, calculamos el B0. Entonces, volviendo atrás, teniendo el B0, nosotros podemos proceder a calcular el alfa, ¿cierto? A ver, aquí. Ya, podemos proceder a calcular el alfa. Sabemos que el alfa era igual a 2 beta 0 sobre la C, el rho del sólido, perdón, la densidad del sólido, 1 menos la porosidad por la presión inicial. ¿Ok? Entonces tenemos B0, beta 0, perdón.
pero no tenemos el área de contacto, ¿cierto? ¿Cuánto es esto? Y ahora si volvemos nosotros a los datos que tomamos, tenemos acá un dato que nos dice que el área de contacto es igual al perímetro del tubo. Entonces el área de contacto vendrían siendo el número de tubos por el perímetro de cada uno, ¿cierto? Que en teoría era 2πr, 2πr, por el largo del tubo, que está anotado acá arriba. ¿Ok? Lo tenemos en feet y el otro también en feet, por lo tanto nos va a dar en feet cuadrado el área. Entonces vamos a anotar el área de contacto, que es igual al número de tubos, por 2pi por el diámetro del tubo, partido en 2 por el largo. Y eso está en feet cuadrado. Ese es el área de contacto. Ok, tenemos el área de contacto y tenemos los demás datos, ¿cierto? Porque la densidad del sólido corresponde a la densidad del catalizador y ahora tenemos que chequear si es que las unidades se cumplen. Entonces, para el alfa, el análisis dimensional que tenemos es 2 beta 0. Beta 0 lo tenemos en ¿qué unidad? Libra-fuerza por feet cúbico. Bueno, aquí no es necesario el 2. Libra-fuerza por feet cúbico. Dividido en el área de contacto, acabamos de calcular, feet cuadrado, por la densidad del catalizador, libra-masa sobre feet cuadrado. No, feet cúbico, perdón. Por la presión inicial, que está acá, que es libra-fuerza sobre feet cuadrado. Entonces acá vemos que se nos van estas unidades y se nos va la libra-fuerza con la libra-fuerza y nos queda que el alfa tiene unidades de 1 partido en libra-masa. ¿Ok? Podemos hacer la división. Por lo tanto, si nos vamos acá, el alfa es igual a ¿qué cosa? 2 por beta 0 dividido en el área de contacto por la densidad del catalizador por 1 menos la porosidad por la presión inicial. Y esto en 1 sobre libra más. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos bastante en el problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos habría el alfa? Nos habría el uso de esta ecuación de acá, ¿cierto? Muy bien, ya tenemos los parámetros listos para poder aplicar las dos ecuaciones. Tenemos calculado las dos ecuaciones que nos van a servir en conjunto con los parámetros necesarios para ello. Pero ahora nosotros si hacemos otro análisis dimensional, ya parece chiste, pero siempre tienen que hacer, cada vez que hagan un cálculo, revisen por favor que están haciéndolo bien, no vayan a equivocarse en algo burdo. ¿Ya? Entonces tenemos que volver a revisar estas unidades, ¿cierto? Este valor de acá es adimensional, este valor de acá lo queremos en kilogramos porque nosotros tenemos la masa del catalizador en kilogramos, no lo tenemos en libras, aunque lo podríamos transformar. Entonces este valor acá nos quedaría 1 partido en kilogramos. ¿Ya? El alfa lo acabamos de ver, que era 1 partido en libra masa, y este valor de acá es adimensional y el de acá también. Por lo tanto, tenemos que transformar el valor de alfa a kilogramos, ¿ya?
Entonces, la conversión a kilogramo es 2,20462 masa por kilogramo. Entonces, si lo multiplicamos acá, este por 2,20462 y nos va a quedar en 1/kilogramo. Ok, ahora que finalmente, ahora sí, ahora que finalmente tenemos todos los parámetros, eh, llegamos a nuestras ecuaciones, que eran eh, la de Ergun menos alfa partido en 2, 1 partido en P partido en P0, 1 más epsilon x, y la otra era de x en dw, k sobre 0, sea 0, 1 menos la conversión al cubo, y lo mismo con el término que tiene el factor de expansión volumétrica. Ok, tenemos esas dos ecuaciones. Para hacerlo más simple lo voy a recortar. Ok, y lo voy a pegar en el Excel. Ahora el tema es cómo lo resolvemos, porque si se fijan, son ecuaciones diferenciales y no es sencillo resolverlas. Podrían hacerlo con Wolfram, como ustedes prefieran, pero yo ahora les propongo resolverlo de manera numérica. ¿Ya? ¿Cómo lo resolvemos de manera numérica? Por ejemplo, ahora que tenemos estos valores de acá, nosotros podríamos resolverlo de la siguiente manera. Lo voy a hacer con esta ecuación de acá abajo, no, la de acá arriba, porque es más sencilla, ¿ya? Vamos a tratar como variable la presión sobre la presión inicial y, y lo vamos a tratar, ¿ya? Entonces, si nosotros lo discretizamos, podemos determinar que esta igualdad se cumpliría para la variación de la presión sobre la presión inicial sobre un delta de la masa, ¿ya? Que es igual a lo que está a la izquierda. Entonces, nosotros sabríamos que P sobre P0 final es igual a P sobre P0 inicial más el delta W multiplicado por lo que teníamos antes, ¿ya? Ahora, noten que este era el inicial, ¿ya? Todo lo que estaba a la izquierda lo pasamos como inicial, por si no se acordaban de cómo hacer esto. Y aquí también la conversión sería la conversión inicial, ¿ya? ¿Cómo lo traducimos esto al Excel? Entonces aquí nos vamos y en este caso hacemos tres tablas. W, P sobre P0 y X. Entonces, inicialmente en la entrada del reactor no tenemos nada de catalizador y tampoco tenemos variaciones en la presión porque no hay nada de reacción todavía. Por lo mismo tampoco hay nada de conversión. Vamos a definir nosotros un valor para la variación de el delta W, la variación del catalizador, que en este caso voy a elegir 0,2, y vamos a hacer una lista hasta llegar a los 50 kilogramos, ¿ya? Que era lo que nosotros teníamos que llegar. Entonces vamos a llevar una lista hasta los 50 kilogramos, que es el tamaño de nuestro reactor, y vamos a guardar los datos al tiro. 252.
Vamos a dejarlo acá. Ok, con eso vamos a poder visualizar qué es lo que pasa en 200, cuando el catalizador alcanza los 50 kilogramos. Entonces, volviendo a lo de antes, ¿cómo aplicamos esta fórmula de acá? Pues ponemos la razón final, que sería la que estamos calculando, es igual a la razón inicial, más el delta W, que este es fijo, multiplicado por menos alfa fijo, dividido en 2, multiplicado por 1 sobre eh, la razón, multiplicado por 1 más el epsilon, que lo habíamos calculado, multiplicado, o sea, este también es fijo, no cambia, multiplicado por la conversión. Ok, y eso hacia abajo. Y acá lo mismo para la conversión, ¿cierto? En este caso sería la conversión inicial más el delta de materia fijo multiplicado por lo que está a este lado acá, ¿ya? Que en este caso era el K, estaba acá abajo, que está fijo, multiplicado por el CA0, la concentración inicial, por 1 menos la conversión al cuadrado. Bueno, no lo dividí en el caudal, vamos a hacerlo al tiro. Lo dividimos en el caudal es fijo, la concentración inicial también. Vayan fijando todas estas cosas, si no después se le va a crachar el programa. ¿Ok? Luego, por 1 menos la conversión al cuadrado, sobre 1 más el epsilon por la conversión, fijo por la conversión al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la razón de las presiones al cuadrado. Y cierro. Ok. Y con eso debería estar. Vamos a hacer un gráfico ahora para comprobar. Entonces tenemos P sobre P0. ¿Qué valores tomamos? Los del doble hasta con la caída de presión. Y también agregamos la conversión. Tomamos los mismos datos y los valores de I. Y ya este sería el perfil. Voy a añadir las leyendas. Ustedes pueden añadir los gráficos. O sea, el título, perdón, el título lo eje. Ok. Pero básicamente aquí podemos ver que la conversión va aumentando de manera dramática al inicio y después como que se comienza a estancar y la presión, la caída de presión es constante. ¿Ya? Eh, bueno, les voy a dejar este archivo en aula junto con el de la tabla para que puedan ir ustedes viendo e ir variando los parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de 100 tubos tuviéramos, no sé, 9000? ¿Ya? Ahí ven que ustedes la variación de presión no varía mucho. Eh, no sé, ahí lo pueden ir variando ustedes. Ya, esa fue la ayudantía por hoy y disculpen un poco larga que fue, pero eh, con eso estamos.
Se nos olvidó analizar dimensionalmente esta ecuación de acá, pero es bastante rápida. Creo que ya lo hicimos cuando analizamos antes, pero es bien rápido. Sabemos que esta parte de acá dimensional, esto es mol por litro, esto está en litros por segundo, sobre el K que también está en litros cuadrados por kilogramo mol segundo. Entonces se nos va todo y nos queda 1/kilogramo. Lo mismo que acá. Ya, importante. Ahora sí, eso fue todo y nos estamos viendo. Cualquier duda la pueden enviar al correo o plantearla en aula. Eh, Eso. Adiós.